tardes, la lluvia, una tromba de agua, bueno, que la verdad es que todo tiene su cara y su cruz, y la verdad es que la cara amable es la lluvia, siempre bienvenida, pero esa cruz, digamos, entre comillas, y la columna que ya vemos, lo que nos ocupa esta tarde. Pontificia y Real Archicofradía de la Santa Veracruz, Nuestro Padre Jesús en la columna y María Santísima de la Esperanza, con sede en la iglesia de San Francisco y agregada a la de San Juan de Letrán de Roma. Esta tarde tenemos el honor de presentar a un amigo, a un colaborador muy importante, porque él ha realizado, junto con todo el equipo de Telepriego, anteriores Semanas Santas, bueno, y un historiador de excepción. Le doy la bienvenida a Pepe Marín Molina, que se encuentra en los estudios de Radio Priego, y con esta imagen, bueno, de Telepriego, es verdad. La lluvia me ha transportado a las ondas radiofónicas. Bueno, pero Priego Cofrade, como estuvo en la antena de Radio Priego y de Telepriego, estamos en Telepriego. Bueno, un programa que nos ha antecedido con Laura Serrano y Rafa Cobo. Bueno, dicho esto, Pepe Marín, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a esta tu casa. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, Eloy. Me alegro de saludaros, y para mí es un honor estar ante vosotros, ante todo el equipo de Telepriego, porque he pasado momentos increíbles en esta casa. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿qué estamos viendo, Pepe? Bueno, yo lo puedo describir, pero ahí vemos la imagen, fíjate, ahora mismo nuestros compañeros están captando este perfil de una talla espléndida de Nuestro Padre Jesús en la columna. ¿Qué te sugiere a ti, Pepe, Nuestro Padre Jesús en la columna? ¿Qué nos puedes aportar en tu comentario inicial? Bueno, Jesús de la columna es una imagen ancestral de la ciudad de Priego de Córdoba, y en el desfile se abre a lo que es un pueblo totalmente barroco. Priego de Córdoba, la excepcionalidad del pueblo de Priego de Córdoba se basa fundamentalmente en el barroco, y esta imagen proyecta toda esa característica del barroco, de la imaginería andaluza, que Priego guarda, interesantísimo, por no decir obras maestrísimas de primer nivel de la imaginería española. Y Jesús de la columna es una de las imágenes que proyecta toda esa perfección imaginera del barroco del siglo XVII, del siglo XVIII, de Priego al mundo, que fue un barroco único y excepcional que irradió en otros puntos de la geografía andaluza y española. Y que además la Santa Veracruz es de autor anónimo, Nuestro Padre Jesús en la columna, de Alonso de Mena, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ajá, del año 1642, y María Santísima de la Esperanza, de Torcuato Ruiz del Peral, que tú has indagado mucho, porque La Esperanza hubo un tiempo que no tenía claro su autor. ¿Nos puedes comentar algo de ello? Sí, bueno, efectivamente la imagen de candelero de la Virgen de la Esperanza era una imagen que a lo largo de los tiempos pues no se sabía exactamente el autor de la imagen, pero bueno, ya desde la década de 1980 hasta la actualidad, pues se ha ido indagando por el método de Morelli, es decir, de conexiones técnico-anatómicas de una imagen segura de Torcuato Ruiz del Peral con respecto a esta Virgen de la Esperanza. Y, por ejemplo, se parece mucho a una Dolorosa que hay en Guadix, de Torcuato Ruiz del Peral. Ajá. Y también tiene un aire muy potente con la imagen de Santa María de la Alhambra de Granada. Entonces, se acotó la fecha de la década de 1730, y que coincide perfectamente porque Priego no solamente el barroco de Priego llegó a Granada por la escuela de Francisco Hurtado, sino que también la imaginería de Granada llegó a Priego. Y es sobradamente conocido de que las imágenes de Priego provenían muchas de ellas de Granada, ¿no? Y Torcuato Ruiz del Peral era de esa ola, de esa vertiente del siglo XVIII granadino, junto con Vera Moreno, que fue el autor del Cristo de la Expiración de Priego, etcétera. Pues se acotó la fecha, y con los análisis comparativos se llegó a la comprobación de que
hay una máxima probabilidad de que la imagen, con toda seguridad, es de Torcuato Ruiz de Alcaraz. Ajá. A días de Priego tenían unos presupuestos altísimos. Desde el siglo XVI, a finales del siglo XVI y el siglo XVII. Y en ese sentido, fueron también los franciscanos los que consolidaron imagineros aquí en Priego como Pablo de Rojas. Pablo de Rojas no es de la escuela granadina, porque aquí hay una cosa, que es que la escuela granadina se funda a partir de Alonso Cano, sobre las primeras décadas del siglo XVII. Entonces Pablo de Rojas y Alonso de Mena, Pablo de Rojas tiene la colección magnífica en Priego de Pablo de Rojas, es magistral, ¿no? Y junto con también bastantes imágenes también en Granada, ¿no? Pero que podemos decir así que hay toda esta oleada de imagineros nacidos, por ejemplo, Pablo de Rojas en Alcalá la Real, llegó a Priego junto ¿Hay una escuela alcalaíra? Hoy te estoy sometiendo a un grado de gran historiador. Pues mira, sí, de allí nació Pablo de Rojas, nació Martínez Montañés, la saga de los Rasis, que provenían de Cerdeña, una serie de imágenes que ilustran perfectamente una Semana Santa consagrada a las imágenes de tanto de Pablo de Rojas como de Alonso de Mena. Y ya posteriormente, pues por supuesto, ¿no?, con José de Mora, José Risueño, etcétera, ¿no?, Agustín de Vera Moreno, Torcuato Ruiz de Alcaraz, que ya sí pertenecen ya a esa oleada ya granadina de la escuela de Alonso Cano. Bueno, porque Priego en este enclave geográfico, como varias ciudades y pueblos se disputan el centro geográfico de Andalucía, Antequera, que navega ahí entre Cabra, Lucena, Antequera, que tiene esa parte, es de la provincia de Málaga, pero tiene también una parte cordobesa, Cabra, Priego, es digamos el triángulo del centro geográfico de Andalucía, en donde en aquellos tiempos se movían imagineros y escultores. Sí, efectivamente, existen todavía pocos estudios de la localización de los distintos talleres y cómo influenciaron en las dos grandes escuelas como la granadina y la sevillana. Y estos talleres, pues para acaparar un gran mercado, se situaban, como tú muy bien has dicho, Eloy, en el centro de Andalucía, porque desde aquí podían llegar a un área de demanda de imágenes de cofradías de Andalucía bastante interesante. Bueno, pues no nos perdemos en la historia, pero no nos podemos perder en la actualidad, porque ya me indicaba Rafa Cobo, que hoy sí ya lo tenemos en realización y producción, que por cierto hay que felicitar a la Hermandad del Mayor Dolor y Nuestro Padre Jesús Preso por esa, han ido más lejos que la Agencia Estatal de Meteorología, porque por esa precisión de hacer el recorrido corto tan preciso, porque en el momento ya que entraban las imágenes a San Juan de Dios, la lluvia aparecía, fue perfecta, la estación de penitencia más corta, pero no por eso menos importante. Y lo que me comunicaba, que hay una moratoria, media hora, 8:30 de la tarde, se reúne de nuevo la Junta de Gobierno para tomar decisiones. Ahí vemos San Francisco, el trono de nuestro Padre Jesús en la columna, que, la Santa Veracruz también la hemos visto, realizó Pablo Arjona, 1980, y tallas de Antonio Hinojosa y Fernando Cobo, y el diseño y talla de Niceto Mateo Porras en el trono de nuestro Padre Jesús en la columna, ebanistería de Pablo Arjona y dorado por doradoras artesanas de Priego en el año 1995, que se redujo en la dimensión. Estamos viendo los sayones. Tú has investigado, Pepe, estos sayones que fustigan a Jesús. ¿Qué nos puedes hablar de ellos? Hay que decir que estos sayones están realizados por Remigio del Mármol entre el 1795 y 1796. Remigio del Mármol era el escultor de Priego en aquella época. Llegó a Priego en la década de 1770, su madre era de Priego, Francisca de Paula Cobo Rincón, y se insertó en los talleres de Pedraja, Santaella, etcétera, que lo especializaron en el ámbito de la escultura para desarrollar la escenografía, que desde mediados del siglo XVIII sí efectuaban bastante bien esas imágenes y
pero a finales de siglo la gran demanda que tenían estos talleres en otros puntos de la zona de Andalucía Oriental y de España, pues inmensos diseños de retablos, de imágenes, etcétera, hacía que a Remigio del Mármol, a finales de entre 1785 y 1815, que es Remigio del Mármol, tiene ya un taller independiente. Y bueno, es un autor que hace desde obras hidráulicas, fuentes, retablos, imaginería, y estos artistas pues subcontrataban a Remigio del Mármol para desarrollar esas escenografías. Bueno, y hay que decir que Pepe Marín Molina ha presentado recientemente un libro, Remigio del Mármol y la Escuela Barroca de Priego de Córdoba. Bueno, que Remigio te trae suerte, ¿verdad? ¿Verdad, Pepe? Te trae suerte. Han sido ya de la década de 1990 investigando ya profundamente sobre la figura de Remigio del Mármol, aunque mis investigaciones arrancan desde la década de 1980, pero bueno, ya con los artículos que he realizado sobre todo, y bueno, y todo empezó también con la hermandad de la columna, que me encargó la realización de un artículo, ya que faltaba pues la iconografía de los sayones, y entonces pues fue ya un no parar, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, que ya no te voy a preguntar por la venta, pero es bueno que hay que comprar, porque un libro, además de expandir esa cultura que Pepe lo sabe hacer perfectamente, pero tiene que también tener un poquito de ayuda. ¿Cómo está el tema de la financiación, edición de los libros y la venta? Estamos en un momento, y eso que dicen, se venden muchos libros pero se leen poco. ¿Tú qué opinas, Pepe? Bueno, yo creo que es un trabajo que he realizado a lo largo de bastante tiempo y que no deja de ser una perspectiva personal. Ajá. Sobre Remigio del Mármol y la Escuela Barroca de Priego, ¿no? Y bueno, viene a colación, ¿no? Porque, bueno, aquí estamos viendo el paso, ¿no? Como esa apertura del barroco, ¿no? Como esa apertura la ensanchó en 3 dimensiones Remigio del Mármol con el diorama que planeó para el paso de la columna en 1795-1796. Y bueno, hay que decir que bueno, mis investigaciones han consistido sobre todo, humildemente, ¿no?, en basarse en distintas fuentes, tanto documentales, bibliográficas, archivísticas, fuentes iconográficas, fuentes de contextos históricos, fuentes de contextos de iconografía, etcétera, ¿no? Unas fuentes se apoyan unas con otras en esa panorámica para poder decir efectivamente que estas imágenes son obras seguras de Remigio del Mármol realizadas en esa época, ¿no? Y que al principio, bueno, estuvo en algunos talleres famosos del priego barroco y que, se especializó también en el ámbito de la ingeniería hidráulica y, como no, realizó la Fuente del Rey, que es el trabajo está muy proyectado, esa línea conductora del trabajo es sobre todo por la Fuente del Rey. Bueno, que todo es posible en Priego, y que ahora, porque nosotros tenemos ahí a la Fuente del Rey, como ya la vemos en su grandiosidad, no nos damos cuenta, pero aquellos que la ven por primera vez se encuentran con una fuente de otras dimensiones y distintas que hay en Urba, aunque tiene un cierto aire versallesco. Bueno, es una apreciación mía. Efectivamente, es así. Y además, tenemos en ese barroco, la fuente fue el culmen, ya el broche de oro al barroco de Priego. Fue ya para despedir el barroco ya con todos los honores. Todo ese barroco blanco, geométrico, con retoques de oro, porque el bicromatismo del barroco de Priego es el blanco y el oro. Lo mismo que, por ejemplo, el arte califar es el beige y blanco, ¿no? Pues el bicromatismo del barroco de Priego es el blanco y el oro, ¿no? Y todo eso se aprecia perfectamente pues dentro de las iglesias, como estamos viendo, las iglesias encaladas de blanco, con los retoques de oro de los retablos, la Veracruz que estamos viendo en este momento, que probablemente sea de la fundación de la hermandad en 1550, y todo eso culmina Remigio con la Fuente del Rey, todas esas experiencias de fuentes domésticas, del barroco, de los interiores de los templos, de los retablos. Todo ese lenguaje lo culmina con la gran obra que tenemos y que tenemos que estar orgullosos de tener, la Fuente del Rey. Bueno, y lo que tú has apuntado de las obras hidráulicas, que en aquel momento era, digamos, un vanguardismo dentro de la época. Efectivamente.
Los arquitectos que provienen de otros ámbitos hacen obras experimentales. Y Remigio del Mármol pues se adelanta pues bastantes décadas a lo que es una arquitectura utópica de barroco ilustrado modernizado, pero no deja de ser una arquitectura utópica y que conecta con la vanguardia del siglo XIX y del siglo XX. Y la pena que no puedan realizar la estación de penitencia estas imágenes tan queridas de la Santa Veracruz, nuestro Padre Jesús en la columna y María Santísima de la Esperanza. Estamos en charla magnífica con Pepe Marín Molina, prieguense bien documentado en la historia de Priego, su cultura, sus estilos del clásico al neoclásico, el barroco, porque Priego ha sido una especie de un estilo, otro estilo y el barroco al final, cuna y ruta del barroco. Efectivamente, empieza con lo que es el manierismo de Francisco del Castillo el Mozo, con la Fuente de la Salud, las carnicerías reales, y bueno, luego se traslada a un barroco del siglo XVII y posteriormente a ya un barroco ilustrado del siglo XVIII, con ya hemos dicho la figura de Francisco Hurtado, los hermanos Sánchez de Rueda, Francisco Javier Pedraja, Juan de Dios Santalla. Era una cadena en donde los artistas pues iban bebiendo de lo anterior, ¿no? Y siempre con su personalidad propia, porque todos eran unos monstruos en el ámbito de las artes plásticas y de lo que ha aportado al barroco de Priego. Ajá. Ahí vemos nuestro Padre Jesús en la columna, que ahora te preguntaré por si tiene alguna similitud con otras imágenes en la columna, de la columna, amarrado a la columna de este tipo. De la imagen que tenemos aquí en Priego, ¿eh? Tiene una originalidad Jesús de la columna de Priego, que es que las manos las tiene vueltas hacia arriba, como en flotación, con la columna baja, procedente pues probablemente de una iconografía de Roma. También hay otra vertiente iconográfica que es con la columna alta, como se puede ver por ejemplo en el Jesús de la columna de Pablo de Rojas de Granada. Ajá. Tiene la columna alta. Y entonces existen esas dos vertientes, ¿no?, entre la columna baja y la alta. Y bueno, Alonso de Mena aquí optó perfectamente por esa iconografía de columna baja. Bueno, y efectivamente, pues bueno, Alonso de Mena tenía un taller en torno a esa época de 1630, 1640, un taller bastante grande, ¿no?, que luego después por ejemplo, Pedro Roldán lo llevará a Sevilla. Pero qué plano ahora mismo tan estupendo nos están ofreciendo nuestros compañeros, esa atormentada figura de Jesús en la columna. Hay otra pregunta que te quiero hacer: el Cristo que hay en una derruida iglesia madrileña, que luego ya digamos que empezó de nuevo con una nueva construcción, ¿qué similitud puede tener? Existe Alonso de Mena realizó distintos Jesús de la columna. Uno de ellos, uno de los más que tiene más paralelismo con el de Priego, es el Cristo de la columna de Santa Fe. Puede tener un paralelismo en la provincia de Granada. En la provincia de Granada. Ajá. Sí, es una investigación que realizó don Manuel Peláez del Rosal. Y que efectivamente es un paralelismo bastante interesante con respecto a la imagen de la columna de Priego. ¿Qué estamos esperando? Pues la estación de penitencia, esa moratoria, ya van pasando los minutos. Vamos a ver que el tiempo va a acontecer en los próximos minutos. Y hoy estaba prevista, dentro de lo que es el aspecto musical, las bandas que van a acompañar, que están previstas que acompañasen a la Santa Veracruz, de tambores y bombos de la Hermandad, el Cristo con el escuadrón. Por cierto, menos mal que han hecho un pasacalles 3/4 de hora antes, pasaban por algunas calles de Priego, escuadrilla de soldados, sayores y bandas de cornetas y tambores, chaquetillas coloradas de la Hermandad de la Columna, y para el paso de palio de la Virgen, la compañía musical de la banda de escuela
de la Escuela Municipal de Música de Priego. Y bueno, que estamos a la espera. ¿Qué podemos aportar? ¿Qué te sugiere también esta hermandad a lo largo del tiempo? Aparte ya el prendimiento, estábamos ayer en la escenificación. ¿Qué garantía de cara a un futuro, que lo tiene por supuesto, pero qué ha aportado la Hermandad de la Santa Veracruz, la Columna y María Santísima de la Esperanza a lo largo de su historia? Bueno, pues ha aportado muchísimas cosas a nivel antropológico y religioso para la ciudad de Priego. Por ejemplo, ha aportado pues lo que es el prendimiento, y también, bueno, pues hay que decir también que hemos visto lo que es el desfile de chaquetillas coloradas y el escuadrón de soldados romanos, ¿no? Un escuadrón que ya el 15 de febrero de 1700 el abad Diego Castellanos de Medrano ordena al licenciado Blas Roldán Agraz, que había sido hermano mayor de la Hermandad de Jesús en la Columna y era entonces vicario de la iglesia de la Villa de Priego, que informe sobre esta pretensión, y el día 16 del mismo mes el vicario remite escrito al abad afirmando que no hay inconveniente en la aprobación de la solicitud. De esta manera, el 17 de febrero de 1700, el abad otorga licencia a las cofradías para que puedan formar el escuadrón que pretenden, poniendo solamente una condición: que las personas que lo formen sean naturales de la Villa de Priego. Bueno, este relato está extraído del magnífico libro que realizó don Miguel Forcada Serrano, con motivo del 450 aniversario de la fundación de la Hermandad de la Columna, y que, bueno, pues es un libro importantísimo para la historia de Priego. Bueno, pues desde aquí saludamos a Miguel Forcada Serrano, cronista oficial de la ciudad, como lo es también Manuel Peláez del Rosal, como lo es Enrique Alcalá Ortiz. Estamos viendo, fíjate, la mano vuelta hacia arriba que Alonso de Mena dispuso para la monumental imagen de nuestro Padre Jesús de la Columna, y que también tenía en su taller un discípulo muy aventajado, que era Pedro Roldán. Pedro Roldán. Efectivamente, y todas esas aperturas barrocas que se ven ya en la imagen, aparte de los enfoques frontales del clasicismo, existen unas aperturas, se trasladan también a Sevilla. Pero bueno, el nombre de Pedro Roldán, que ha sido un discípulo aventajado para llegar a ser maestro después. Efectivamente. Claro, bueno, existían también estos escultores importantísimos, ¿no? Como Juan Martínez Montañés, nacido en Alcalá la Real, precisamente, ¿no? Juan de Mesa, nacido en Córdoba, que poblaron a Sevilla de una imaginería, y que la imagen de Jesús de la Columna presenta esas tendencias de esa época, posteriores al manierismo, ya con un barroco ya realista, ya que dispone Alonso de Mena, y que profiere de una estética propia, no solamente de Granada a través de Alonso de Mena, sino que ya también se van a proyectar por los talleres de Pedro Roldán a lo largo del siglo XVI. Pues qué bien que esta historia llegue hasta ustedes en estos momentos. Fíjense, señoras y señores, el plano que ahora mismo están ofreciendo nuestros compañeros. Una cara atormentada, pero tampoco es un tormento de dolor, pero sin exagerar. Que yo creo que es lo bueno que tienen, como cuando Jesús Nazareno, voy a pasar a la imagen que mañana nos ocupa en el Viernes Santo, lleva la cruz, pero con una cierta alegría en el momento en que va a ser crucificado. Efectivamente. Y bueno, alegría entre comillas, pero que lo hace con resignación. Efectivamente, es una imagen que capta una psicología en un momento de la flagelación de Cristo, ¿no? Y que luego después, posteriormente, Remigio del Mármol, con esos rostros, miradas pensativas hacia el infinito, refleja también en los sayones. Tiene otros santos, otras imágenes escultóricas de imaginería que reflejan esa mirada como perdida hacia el infinito, en estado de reflexión pensativa, ¿no? Y que, bueno, pues efectivamente aquí vemos características propias de Alonso de Mena, por ejemplo, el pelo con tirabuzones, la barba bífida, y cómo tiene esas perspectivas que luego después se amplifican en la procesión, porque en el camarín lo vemos frontalmente, pero en la procesión existen una serie de perspectivas distintas
y que estos autores cuidaban muy bien, porque el barroco cuidaba las perspectivas del barroco, son múltiples perspectivas. Sin embargo, ya en el Renacimiento la perspectiva era frontal, ¿no? Sin embargo, aquí se abre a múltiples enfoques. Bueno, pues qué mejor lección de historia, muy bien planteada por Pepe Marín Molina, con el que hoy estamos felizmente conversando en este Jueves Santo, a la espera de lo que se decida en esta Semana Santa del año 2019. Y miro yo por allí, por uno de los laterales de que cómo está ya, es que ustedes en la pantalla también lo ve, en los tronos que están ya para el Viernes Santo, San Juan Evangelista, Verónica, Magdalena. Bueno, es que estamos, todas las estaciones de penitencia son importantes, pero cuando llegan estos 2 días cumbres de la vida, la pasión, el momento más dramático de Jesús, la Semana Santa cobra esa importancia inusitada, y además son los 2 días de fiesta, jueves y Viernes Santo, en donde los que vuelven, los que tienen 3-4 días de vacaciones, se adentran, como yo suelo decir, en los templos de Priego, porque cada uno de nuestros templos, de las parroquias, atesoran obras de arte. Sí, efectivamente. Y bueno, aquí estamos viendo el precioso trono y palio de la Virgen de la Esperanza, que hemos dicho anteriormente que es una obra con total seguridad del escultor granadino Torcuato Ruiz del Peral. Bueno, y hay que decir que en definitiva, pues Priego nos traslada a una autenticidad del barroco en sus desfiles procesionales, como por ejemplo en el caso, por ejemplo, de la Hermandad de Jesús de la Columna, o por ejemplo esta madrugada, ¿no?, con la Vía Sacra. Con la Vía Sacra. Efectivamente, con una imagen. Bueno, permíteme, Eloy, que dé un comentario aquí en esta imagen. Y es que resulta que Remigio del Mármol, entre 1795 y 1796, lo que hace en ese periodo es que, a pesar de que Priego, el neoclásico, no caló al 100%, lo que hace es camuflar el neoclasicismo, lo viste de barroco. Entonces, ese camuflaje lo que hace es que ese clasicismo respeta lo que es el clasicismo, pero también al mismo tiempo necesita vestir de barroco una composición para que el pueblo siempre se identificara con ese barroquismo tan arraigado en la antropología artística del pueblo prieguense. Es la tarde y la noche del Jueves Santo en Priego de Córdoba. Es Telepriego y Turismo de Priego en el interior de la iglesia de San Francisco. Yo, en mi humilde persona, pues considero que Andalucía tenemos una riqueza y unas cosas muy autóctonas aquí en Priego. Por ejemplo, bueno, como hemos visto, por ejemplo, los soldados romanos de la Columna y del Nazareno, ¿no?, pues que se han conservado desde el año 1700. Son una de las escuadrones más antiguas de Andalucía, por no decir más antiguas. Inclusive he oído decir que la hermandad de la Macarena, de los armados de la Macarena, en un congreso llegaron a decir que le tenían que abrir paso a el escuadrón de Priego por ser de los más antiguos de Andalucía. Pero ¿por qué se lleva a Sevilla, que no me voy a meter yo con Sevilla, válgame Dios, ¿por qué se lleva a Sevilla todos los honores? Por ser la capital de Andalucía, aunque hay capitales magníficas, pero es nuestro centro, digamos, de lo que es cada comunidad. Como Madrid es la capital de España, pues Sevilla es la capital mundial. ¿Por qué? ¿Por qué Sevilla se lleva todos los honores? ¿Será porque los sevillanos se vuelcan mucho en sus tradiciones, que no dejan nunca que tengan, aunque a veces hay crisis, pero que no decaigan? ¿Qué opinas de este tema? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Sevilla es cátedra en el ámbito semántico. Y bueno, y allí llegaron en el siglo XVII, fue una ciudad, una metrópolis comercial impresionante, y podían contratar a escultores los mejores de Europa. Entonces, en ese sentido, y yo creo que Priego, en ese sentido también, pues yo creo, Eloy, en mi humilde opinión,
se influye de distintos puntos, pero siempre manteniendo una raíz muy personal, una autenticidad de Priego forjada aquí en Priego, muy personal. Por eso ese factor de excepcionalidad le ha hecho a la Semana Santa de Priego ser declarada de interés turístico nacional de Andalucía, creo yo, Eloy. Me comentaba Rafa Cobo que están los turnos de vela en el Mayor Dolor, en la iglesia de San Juan de Dios, en las Angustias y en San Pedro. Bueno, que había unos turnos de vela cuando uno se encuentra en la vorágine de tanta gente, con los cantos gregorianos. Entramos en un turno de vela, preciosos en cualquiera de los templos. Yo he estado muy especialmente en los turnos de vela de San Pedro, pero que están también en la iglesia de San Juan de Dios, con la cofradía, la hermandad de nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima del Mayor Dolor, y por supuesto los turnos de vela de las Angustias. ¿Qué te sugieren a ti? Hoy vamos a dar un repaso a todo lo que rodea la Semana Santa de Priego. Lo interior, lo exterior es lo que se ve en las calles, pero lo interior y espiritual es lo que está dentro de nuestras iglesias. Bueno, los turnos de vela del Santo Entierro y de Cristo y María Santísima de la Soledad Coronada de Priego de Córdoba, pues son pioneros en muchos aspectos, no solamente en la ciudad de Priego, sino de otros puntos que incluso se han influenciado para realizar este tipo de adoraciones sagradas. Que los pueden, además, no solamente presenciar, sino aquellos cristianos y católicos que quieran participar de este ritual en los días importantes del Jueves y Viernes Santo, turnos de vela en el Mayor Dolor, Jesús Preso, iglesia de San Juan de Dios, San Pedro, muy al lado de la plaza de San Juan de Dios está la plaza de San Pedro, y en el centro de Priego, las Angustias, Nuestra Señora de las Angustias Real, y preciosísima sangre de Nuestra Señora de las Angustias, que bueno, también luce ya hermosísima, que abre sus puertas en cada momento, que pasan las imágenes de cada una de estas estaciones de penitencia para dar ese saludo ya, yo creo que prácticamente tradicional. No ocurría, pero ya durante varias décadas es, digamos, que un protocolo de ritual que vemos cada año. Bueno, pues estamos ahí. ¿Qué más podemos contar de esta iglesia de San Francisco, aparte de las imágenes titulares que hoy nos ocupan, de la Real y Pontificia Archicofradía? Bueno, sí, también existen unos retablos, bueno, sobre todo los del ala del lado de la epístola, prácticamente casi todos de Juan de Dios Santaella. Hay otros que no están muy estudiados, ¿no? Que tienen unas connotaciones, unas puntualidades más neoclasicistas, ¿no? Pero que la mayoría son de los talleres de Santaella. Y también, pues bueno, hay que decir también de los retablos, del retablo mayor, de los camarines, el camarín de Jesús de la Columna, del Nazareno, el camarín mayor, que el camarín mayor es una obra que está atribuida al círculo de los Sánchez de Rueda, y que probablemente este espacio luego después se trasladara a lo que Francisco Hurtado y los hermanos Sánchez de Rueda hicieran en la Cartuja de Granada, en el Sagrario de la Cartuja, que lo realizaron el tabernáculo en la carrera de la Vila de Priego. Es decir, que Priego en ese sentido es un punto del barroco importantísimo, y tenemos que ponerlo en valor porque presenta ese grado de excepcionalidad no solamente en la ciudad de Priego, sino que también se traslada a otros puntos como Granada, Córdoba. Francisco Hurtado fue uno de los ingenieros de las costas del Mediterráneo más destacables del barroco español. Y bueno, y está considerado a niveles europeos y a niveles internacionales de una forma impresionante, ¿no? Estas son las palabras, la charla amistosa, distendida, esa aplicación informativa que hoy para mí mismo y para nuestros telespectadores nos está proporcionando Pepe Marín Molina, Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de la Santa Veracruz, Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza. Recordamos que tiene su sede, ni que decir tiene para los prieguenses, que lo sabemos perfectamente, pero aquellos que a lo mejor hay quien conecta. El otro día me decían algunos amigos que vuelven tras un tiempo fuera de Priego, dicen, pues yo tengo amigos que ya les recomiendo que utilicen Turismo de Priego,
y ellos pues no son amigos que se han hecho amigos fuera de la localidad de nuestro pueblo y que están pues en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en otros puntos y se van también nutriendo un poco de estas informaciones. Bueno, también la Hermandad de la Columna atesora un patrimonio increíble, ¿no? Tiene, por ejemplo, un ECOM de los escultores granadinos hermanos García. Es decir, que creo que está en el retablo de la Virgen de la Esperanza, en una urna que tiene una devoción impresionante. Está estudiado por la profesora doctora Candelaria Alférez Molina. Ajá. Bueno, un abrazo muy fuerte y un saludo para Candelaria. Me la encuentro en alguna que otra ocasión cuando visita Priego y bueno, y siempre tiene una referencia para nuestras retransmisiones. Bueno, pues para Candelaria Alférez, bueno, que por cierto estuvo también ofreciendo una conferencia en el año jubilar nazareno. Efectivamente. Y bueno, aquí vemos, bueno, ya el palio, no tengo todavía noticias del grado de acabado, pero creo que ya está muy acabado, ¿no, Eloy? El palio de la Virgen de la Esperanza de Columna, ¿no? Sí, bueno, que este palio de orfebrería sevillana, que lleva jarras y también vinateros, exactamente, ¿no? Creo que tengo ya que mirar muy bien esta información, no vaya a equivocarme. Violeteros, sí, bueno, exactamente los violeteros. Bueno, esa es la ornamentación que lleva varas de palio de orfebrería sevillana en talleres bordado en talleres San Vicente, diseño de Antonio Ruiz Pérez, violetero, exactamente. Virgen del Rocío de la Entrecalle y candelería de orfebrería Manuel de los Ríos. Bueno, pues son las informaciones que podemos facilitar, estamos a la espera. Y presenta una columna, la columna de Jesús de la Columna de Plata, que está realizada por la Casa de Martínez, de la Casa Real de Martínez en el siglo XIX. Es decir, que Priego siempre, las hermandades de Priego siempre han buscado pues que los ornamentos, elementos, imágenes, etcétera, tengan una calidad extraordinaria, tanto dentro como fuera de Priego. Bueno, y hermanos, a los fieles que se encuentran en el interior de la iglesia de San Francisco, se ha suspendido la procesión y lo sentimos, de verdad. Pero bueno, así es la inclemencia meteorológica, que no perdona. Pero tenemos ahí, de nuevo, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Tú eres también un columnario cariñoso, ¿no? Bueno, todos somos columnarios, todos somos nazarenos, luego en otras hermandades de la Soledad, también tú muy vinculado a la Soledad, ¿verdad que sí, no? Efectivamente. Vamos a ver qué ocurre mañana. Yo lo único que puedo decir es que la imagen de Jesús de la Columna la llevo en el corazón. Una imagen que los ancestros han ido a lo largo de los siglos influyendo a las nuevas generaciones en el sentido de la religiosidad y de la fe de esta imagen, ¿no? Que tiene un valor antropológico, además sobradamente artístico y sobradamente estético, ¿no? Pero a nivel antropológico es una de las imágenes más ancestrales, no solamente creo yo de la provincia de Córdoba, sino de Andalucía. Cada uno tiene su corazón en una u otra y todas hemos de respetarlas y quererlas, que eso es lo importante. Una rivalidad bien entendida y no pues una rivalidad en donde cada uno... por eso vienen muy bien los hermanamientos, porque hacen posible esa... hoy se celebra en el orbe católico el Día del Amor Fraterno, el Jueves Santo. ¿Qué más se puede pedir? Que en un mundo convulso en algunos sectores, en otros no tanto, problemático, según para quien le toque, que estemos unidos en días en donde conmemoramos esa vida de la que dio ejemplo Jesús y que pasó por la cruz para morir y que afortunadamente nos redime con la resurrección, que en definitiva es lo que en estos días estamos conmemorando hasta llegar al próximo domingo. Bueno, pues yo creo que los costaleros sabrán
una especie de mecida calurosa, encendida, cariñosa dentro del templo de San Francisco? Vamos a verlo de un momento a otro. Estamos en Telepriego, en Turismo de Priego. No ha podido realizar su estación de penitencia, está suspendida